Hola, ¿cómo les va? Bueno, un gusto el saludarlos. Agradecer al licenciado Alejandro Segura Chávez y obviamente con todos aquellos que somos parte de estas jornadas sobre la situación de la política actual. Eh, Aliento, promuevo y por ende mi participación en este tipo de espacios para que a través de la palabra, del concepto del logos, podamos ejercer el entendimiento entre las divergencias y entre las disidencias incluso que podamos tener sobre aspectos comunes. Creo, considero y me parece pertinente el establecer el contexto en el cual uno plantea sus conjeturas. Yo creo que en esta gran tragedia que nos toca vivir en forma repentina, en forma impensada, se asemeja a aquella situación que se dio en llamar el terremoto de Lisboa, que se produjo en 1755, en donde independientemente de la situación puntual, dado que muchos la asemejan por precisamente las manifestaciones sintomáticas de COVID-19 con la gripe española, es decir, que de alguna manera el impacto se producía a través de situaciones semejantes. Yo creo que el resultante tiene más que ver con lo que se produjo en el mundo, particularmente en Lisboa, pero que afectó la concepción cultural del poder, filosófica y en todos los sentidos humanística a través de la irrupción precisamente de este terremoto en 1755. Y digo porque a partir de ese entonces se puso en jaque, como en la actualidad, el gran sistema de verdad imperante en aquel entonces, y creo que de alguna manera eso es lo que ocurre a través de precisamente esta pandemia que tiene una fecha de inicio, un origen de alguna manera desconocido que no podemos certificar ni cerciorar y que genera una incertidumbre a corto, a mediano y a largo plazo que nos pone precisamente entre la espada y la pared de buscarnos entre nosotros determinadas respuestas que tal vez no la veníamos cultivando ni trabajando como para poder brindarlas o darlas. Dicho esto, voy a profundizar en aquella situación que tiene que ver con el desafío humano para organizarnos a nivel político, es decir, nuestro ser individual, partimos de lo uno, se manifiesta a través de lo general, a través de lo múltiple, en relación a la construcción de lo colectivo. Somos seres individuales, pero a la vez gregarios, a la vez son politicón, que seres políticamente aptos como para congregarnos y establecer reglas de juegos entre pares, entre iguales, y a partir precisamente de este desafío, de esta aporía que significa y representa lo uno y lo múltiple, es en definitiva incluso también las bases mismas de la filosofía, tienen que ver con este aspecto en precisamente poder mencionar y poder dejar en claro cómo el ser humano a lo largo del tiempo estableció sus reglas de juego como para precisamente poder dejar en claro esta vinculación entre lo uno y lo múltiple, entre individuos y sociedad. En lo que se dio en llamar lo que conocemos enciclopedísticamente, escolarmente, académicamente, el mundo mágico animista, tenía una relación con respecto al conocimiento, con respecto al saber que otorgaba poder a través de lo que se dio en llamar precisamente elementos mágicos que dan la orden de chamanes, de brujos, de hechiceros, porque de alguna manera incluso la raíz misma del término magia tiene que ver con tener poder, una raíz persa que determina y especifica lo que sucedió en una primera instancia, si se quiere,
de la humanidad, en donde un conjunto de seres humanos consideraban que tenían intermediación con divinidades, tal vez arquetípicas en relación a que, dada la incertidumbre performativa por la cual venimos a este mundo, necesitamos explicar a través de la irracionalidad de la fe o a través de la expectativa que nos produce el futuro, mitigar la incertidumbre a través de algo que nos excede, en este caso deidades o divinidades, ¿no? Entonces, a partir de eso, el nacimiento ni la muerte, que no se explican por ninguna intuición que pueda ser generalísima, ninguna razón que pueda ser generalísima, sino a través de la experiencia de cada uno de los individuos que formamos lo múltiple. En ese primer momento, la relación mágico-animista se daba a través de la intermediación de quienes podían tener contacto y vínculo con esas divinidades para, por ejemplo, poder decirle a la comunidad cuándo iba a llover, cuándo ir a la guerra, cuándo precisamente llevar a cabo ceremonias colectivas como uniones entre miembros de la comunidad, casamientos, sacrificios. Entonces el mago, el brujo, el chamán tenían un poder que excedía la cuestión abstracta del alma y la cuestión misma de el vínculo de la divinidad con el ser humano. Es decir, esa intermediación ensamblada en el mundo de la comunidad se transformaba en poder político. Y ese poder político, obviamente, que establecía con precisión y claridad meridiana órdenes en todas y cada una de las comunidades. Entonces, precisamente esta cuestión vinculada y relacionada con el establecer esa intermediación determinaba que el mago, el brujo, el chamán tuviera un orden de prelación importante por sobre incluso los gobernantes de hecho, que eran por lo general quienes podían asegurar la fuerza militarizada que se constituía a los fines de garantizar seguridad, a los fines de garantizar conquistas, o incluso ordenar todos los aspectos que, insistimos, tenían que ver siempre con las prioridades de los individuos que forman lo múltiple, el pueblo, la gente, la ciudadanía, a una noción colectiva de comunidad. Y es importante el establecer este término de lo común porque básicamente después de la aparición del Hijo de Dios, de Jesucristo en términos occidentales, se da un primer cambio en relación a que se establecido bajo esos parámetros, dado que el paganismo se empieza, que era precisamente la denominación básica que ejercía la égida del concepto mágico animista, se da paso en llamar a lo que es el cristianismo. Es decir, estamos hablando siempre, obviamente, en el mundo occidental. A partir de allí, yo sitúo el primer momento simbólico importante de esto, una figura, que es la de Simón el Mago, que incluso está reconocido en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en relación a que era caracterizado como quien ejercía la hechicería y este tipo de influencia con la ciudadanía a través de esa intermediación que tenía con la divinidad. Entonces, se busca y se pretende una oficialidad, un vínculo oficial bajo otros órdenes y bajo otros conceptos a través del cristianismo, ¿no? Que es algo que incluso después se va a definir a través de lo común, se va a definir a través de concilios que se establecían disciplinarmente ya la práctica, insistimos, no desde el punto de vista religioso ni espiritual, sino desde el punto de vista político, del nuevo orden que va a imperar durante muchos siglos a través de la jerarquía eclesial y a través de precisamente el establecimiento de quienes podían detentar y ostentar incluso la relación con las divinidades, que eran
la jerarquía eclesial, desde los obispos, luego la figura única del Papa, y bueno, todo lo que es precisamente esa jerarquía, ¿no? Sacerdotes, monjas, donde obviamente se da siempre ese vínculo patriarcal, ¿no? Un hombre siempre vinculado a una figura masculina, un Dios masculino, el Hijo de Dios también masculino, y los intermediarios privilegiados, sacerdotes, obispos, curas, también hombres. La exclusión, por ejemplo, en ese punto fulminante con respecto a la mujer. Digamos esto como para señalarlo simplemente, como para retomar después algunos aspectos. Es importante porque en determinados concilios, al inicio de este cambio, de este paso que se da del paganismo al cristianismo, se establece, por ejemplo, esto mismo. Se establece que, bueno, precisamente no podían formar familia, de ahí viene de ese entonces, de los primeros siglos después de Cristo, bajo este establecimiento, esta ratificación normativa, de que, bueno, que estaban consagrados a Dios, el celibato, ¿no? Que aún se mantiene, precisamente por este orden y por esta razón, consagrados a esa relación, esa intermediación con Dios, generaba incluso mayor autoridad social, política, no solo religiosa, porque digamos, lo religioso aparece ahí como el elemento sintomático, si se quiere, o que se manifiesta en la epidermis, ¿no? Se manifiesta como fenómeno, pero subyace la cuestión política, o sea, el conocimiento, la relación con la divinidad está establecida a través de una jerarquía que ya no es más la de los magos y hechiceros y brujos, sino que tiene toda una disposición que imponen concilios, que imponen encuentros, que imponen sabiduría, para precisamente detentar y para sostener la legitimidad del poder. Esto va a continuar, va a tener un apogeo a nivel conocimiento en la Edad Media, porque bueno, recordemos que incluso ahí la filosofía es rescatada incluso por quienes propiciaban y tenían conocimiento y acceso a estos libros. Estamos hablando antes de la imprenta, ¿no? En todos esos siglos en donde, por ejemplo, podemos verlo en una de las novelas de Umberto Eco, en El nombre de la rosa, que luego se hizo película, ¿no? En relación a cómo se establecían precisamente la relación con el texto que guardaba, estaba cosificado el saber, el conocimiento, solo algunos podían acceder. Bueno, ese gran protagonista, Guillermo Baskerville, en esa película, recomiendo si alguno no la vio, si no leyó el libro directamente, como precisamente entender el mundo del medioevo, cómo cosificaba el saber y lo tenía como resultante de elemento de poder. Obviamente la gran figura que se denomina y que se estudia enciclopedísticamente, escolarmente, como el teocentrismo, va a imponer lecturas en todos los órdenes habidos y por haber, hasta que finalmente a nivel político, que es en donde estamos analizando de alguna manera la ruptura, o estamos haciendo el análisis de las jornadas actuales para este contexto, va a surgir otro paso importante muchos siglos después, porque, digamos, el conocimiento va a entrar en cismas a través de Descartes. Bueno, habíamos mencionado el tema de la imprenta también. A partir de eso se dan, por ejemplo, microcismas en el cristianismo, digamos, a través de los reformistas y demás, que, bueno, que tienen que ver también con la puja de poder, insistimos, no ya por una cuestión religioso-espiritual, sino más que nada una relación de poder, digamos, ¿no? Recordemos también el hecho de en Inglaterra se produce por la posibilidad del divorcio o no, digamos, ¿no? La cuestión política en ese caso planteada muy claramente. A nivel filosófico también va a llevar otro tiempo, digamos, ¿no? A través del advenimiento de la posición cartesiana en relación a que el saber o el pensamiento podía no estar afuera, sino que podía estar adentro de nuestra conciencia, y ahí se va a dar un camino que va a derivar más luego en otros análisis, pero a nivel político esto se sostiene, digamos, hasta pues, bien entrado el siglo XX, en relación a que esta jerarquía de los conocimientos eclesiales entra en, digamos, composición con lo que se va a dar en llamar
la lógica de la administración política militarista, es decir, aquellos que tenían por fuerza de ley el uso monopólico de la fuerza pública, se van a establecer a través incluso que venía ya de la conquista, lo que llaman la conquista de América, ¿no? Recordemos que, bueno, tenían que precisamente convencer a los reyes para que financien esas expediciones que estaban obviamente vinculadas también con un ejercicio de conquista espiritual, que ya provenían de esa batalla anterior que dio también el cristianismo a través de lo que se dio en llamar la Santa Inquisición. Recordemos, es importante porque la Santa Inquisición lo que perseguía eran las brujas, ¿no? De alguna manera, por llamarlo a nivel simbólico, ¿no? O sea, continuaba siglos después esa resistencia que se dio en el comienzo con Simón el Mago en los primeros años después en los primeros años de inicio del cristianismo, en esa lucha con el paganismo, ¿no? Se replican siglos después con la Santa Inquisición, en donde precisamente se envía a la hoguera, de alguna manera se crea la figura de bruja, que después seguirá y que tiene que ver también con la relación, si se quiere, con esa perspectiva patriarcal y esa lucha de igualdad que después se va a dar en otros momentos. Pero la composición de la jerarquía eclesial con la fuerza monopólica del uso precisamente público, militarizado, se va a dar sobre todo en el siglo XX a través de lo que conocemos como gobiernos militares apoyados por altos mandos eclesiales, ya sea a través de la acción o de la omisión, en donde a través de incluso la ruptura o la aparición de la Guerra Fría, en donde hay un bloque ateo-comunista, digamos, se da en llamar un combate subyacente por parte de estas fuerzas en composición, que sobre todo en Latinoamérica impusieron gobiernos, dictatoriales a través de la fuerza, a través de los miembros que ejercían el dominio de la fuerza pública, con el apoyo expreso, manifiesto, incluso solapado, sesgado, de esta composición del mundo y este entendimiento de sostener los privilegios de quienes entendían a través de esta jerarquía precisamente la intermediación con la divinidad, es decir, quienes tenían el poder. Es importante porque si nosotros vamos, por ejemplo, a los ritos principales que sostienen estas posiciones, insistimos, no estamos hablando de religión y espiritualidad, pues yo puedo ser muy creyente en Dios, digamos, pero si tengo que ser oficialmente, si tengo que creer oficialmente en Él y circunscribirme a los ritos, por ejemplo, católicos, tendría que asistir a una misa, y como sabemos en la misa, la palabra no la tiene el asistente a la misa, no hay un ejercicio democrático en el espacio de la misa, el uso de la palabra solo está asignado al sacerdote, no hay perspectiva de género tampoco, ni cupo femenino, los sacerdotes solamente pueden ser obispos, los obispos solamente pueden ser papas, todos hombres, las mujeres están subsumidas al rol máximo, puede ser el de monjas o hermanas, digamos, y la palabra está siempre monopolizada por precisamente el quien administra y quien da el sermón, en donde ni siquiera hay posibilidad de pregunta. Bajo estos términos, digamos, como para que entendamos de qué manera esos ritos sostienen ejercicios que vienen de aquel entonces. Digamos, la palabra y la verdad es una sola, baja de la relación privilegiada que pueda tener precisamente estos integrantes de este régimen y con esa divinidad, y bueno, nosotros estamos en un espacio en donde nos queda acatar, obedecer, y si no, nos queda la culpa. A partir de esta vinculación, a partir de la tragedia que se da de desapariciones, muertes y crímenes amparados por el Estado, surge lo que hoy está cayendo. Es decir, surge una nueva composición de verdad a través de las lógicas cientificistas, a través de las lógicas instrumentales, a través de lo que sobre todo un autor en particular, a mi modo de ver,
plantea muy bien, como es Martin Heidegger, en relación con el instrumento y la técnica de que el ser humano se representa a sí mismo a través de un ejercicio de autorreproducción de sus no pensamientos, ¿no? Seres casi maquinales y maquinaciones. Ahí podemos dar también una vinculación con Marx, con el marxismo. Igualmente va a resultar más compleja porque si bien Marx lo realiza antes, lo realiza en una vinculación más social, política y económica, es interesante porque Marx se transforma más luego no solamente en una opción de pensamiento y de línea ideológica, sino que suple más luego esa posición de significante amo que terminaba de él pretender desbaratar, descuajeringar o deconstruir en lo que se plantea como el capitalismo, esa lógica de, bueno, el análisis de toda la composición que observa en el desarrollo del capital. Independientemente de que hayan sido no sus pretensiones, lo cierto es que, y sobre todo ahora, se nota y mucho ese aspecto en donde, bueno, se le opone a Marx algunos pensamientos, incluso a la violencia con la cual se interpretan determinadas posiciones suyas como un elemento precisamente también una suerte de deidad intelectual en donde se cambia nada más que la denominación de capitalismo por marxismo y todo tiene que ser leído, entendido y nos tenemos que emancipar incluso a través de esos propios principios que nos oprimen. Pero bueno, esa es una discusión al margen, que simplemente la quería mencionar para poner paréntesis en esto mismo de que la composición que vivimos hasta la aparición de la pandemia, a mi modo de ver, tan vinculada precisamente con ese mundo de lo técnico, con ese mundo que nosotros hasta hace mucho consideramos nuestra normalidad, ¿no? El hecho de decir que avanzábamos hacia la reproducción automática, la robotización de la inteligencia artificial, de todos estos elementos que incluso nos constituían en que no podamos pensar a riesgo de que nos equivoquemos, a riesgo de no tengamos razón, de siempre estar buscando la aceptación maquinal del otro e incluso para hombres públicos y no tan públicos, el buscar cosificar el apoyo a través de pagos, de amigos, de gente que te dice, bueno, dame tu me gusta, si no te das ni me gusta, me voy, me enojo, ¿no? Porque el número, que es la abstracción la traducción de un código de los pensamientos, se terminó de imponer en nuestra realidad. Insisto, volviendo a Heidegger, es de alguna manera el olvido del ser, a mi modo de ver, ¿no? Pasamos el ente número, pasa a ser más importante en todos nuestros órdenes, pasa a ser más importante cuánto tenemos en nuestra cuenta bancaria, pasa a ser más importante cuántas personas pueden ver un video independientemente si lo quieran entender, ¿no? Si hay un intercambio de ideas, pasa a ser más importante cuánto de fiebre tenemos para ver si estamos enfermos o no, pasa a ser más importante cuántos números de muertos representa una cosa o la otra, pasa más importante esa cuestión, insistimos, del ente y no del ser. Y la cuestión política, de alguna manera, insisto con el comienzo, tiene que ver con la ruptura de ese orden establecido. Es decir, un día amanecimos con esta problemática y fuimos a la farmacia, al médico, a los medios de comunicación, a decirle, bueno, ok, ¿a dónde está la vacuna? ¿A dónde está el remedio? O bueno, tenemos que esperar un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Y obviamente que no encontramos respuestas porque no las hay. Es decir, no encontramos certeza. La certeza que nos prometió siempre la ciencia y la técnica y que nosotros endiosamos, digamos, nunca existió y se evidencia, esto es palmariamente lo que está sucediendo. Se evidencia que tenemos que volver a respuestas medievales, que son las cuarentenas, los aislamientos, a prácticas totalmente comunes como el lavado de manos y aún otras más, digamos, desagradables en relación a nuestra vinculación humana, que es el hecho de la distancia social con el otro. Que también es todo un tema en sí mismo porque de alguna manera podría incluso manifestar que es la profundización, la aceleración de un gran síntoma que nosotros estamos teniendo, ¿no? El otro, de alguna manera, lo queríamos distante, lo pretendíamos distante y ahora
ese fantasma, ¿no?, se está cumpliendo a rajatabla, ¿no? Se está cumpliendo ese deseo pesadillesco, porque en definitiva el otro lo habíamos cosificado y ahora se impone eso como cosificación. No podemos besar, no podemos saludar, no podemos despedir, no podemos juntarnos, tenemos que estar con el barbijo, con el cubrebocas. Y bueno, entonces, de alguna manera también es un fenómeno en sí mismo para ponerlo en evidencia y poder hacerlo pensado. Pero la cuestión puntual de la política que brinda este tipo de respuestas ante la caída abrupta y contumaz del sistema de verdad imperante, implica algo que podríamos arriesgar como primera conclusión, a mi modo de ver totalmente positivo, que es el hecho de que ordena prioridades, ¿no? O sea, ahora hay una prioridad impuesta por un gobierno mundial, ya casi en un sueño kantiano de gobierno mundial. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, estableció precisamente, no solo todo Occidente, porque se dirimió Occidente y Oriente, sino en todas las partes del mundo, las medidas son las mismas, independientemente de gradaciones y de ciertas variaciones que son muy secundarias. Y a partir de eso es que un nuevo orden mundial, si se quiere, que dirime todo tipo de diferencias políticas, ideológicas, geográficas, geopolíticas y de todo orden, y que impone precisamente respuestas que no son respuestas, digamos, que son en el mientras tanto, que son el preservar nuestra condición biológica, si se quiere, que no sabemos tampoco si está tan en riesgo, dado los números y demás, pero bueno, la afectación que nos circunda tiene que ver no solo con lo real, sino también con lo simbólico y con lo imaginario. A partir de eso es que yo creo que el elemento positivo es que se ordena una prioridad, ¿no? La prioridad hoy es la cuestión, el aspecto sanitario, ¿no? Independientemente, insisto, de que sea tan así o no, la cuestión es que hay una prioridad determinada y que todos con más o menos libertad, depende de quiénes nos gobiernan en cada uno de nuestros países, bueno, estamos de alguna manera condicionados a aceptar que esa prioridad sea así. Y me parece importante que entendamos que a nivel político, en este nuevo reordenamiento, que no necesariamente va a tener que ser a través de los actores de siempre, es decir, así como los magos, brujos y hechiceros perdieron ante la jerarquía eclesial a través de los hombres más encumbrados del clero, y así como estos luego, para no perder poder, establecieron vínculos con monarcas, establecieron vínculos con militares, y más luego cedieron todo ese dominio, ese privilegio dirigencial a hombres de la ciencia, es decir, avalados por la ciencia, ya sea de la ciencia de la comunicación. Vemos en política los llamados hombres populosos o famosos que a través de encuestas miden bien, entonces son potenciados políticamente porque están avalados a través de una ciencia estadística que dice fulanito de tal tiene buena imagen, viven bien, no importa si sabe o no de política, metámoslo. Así pasó también al inicio de la democracia, con hombres que estaban vinculados sobre todo al derecho, a los derechos humanos incluso, al conocimiento de la ley, entonces encuadraban dentro de este sistema, incluso más actualmente en la ciencia política, ¿no? Hay muchos vinculados casi naturalmente a través de orden imperante que a mi modo de ver cae a través de la pandemia y que estamos viendo estamos viviendo ni siquiera, y por eso nos es difícil conceptualizar ese desmoronamiento, y a su vez vamos a recrear obviamente algún concepto que supla este nuevo orden de verdad. No vamos a reconstituirnos en otro orden de verdad, insisto, con otro tipo de actores, en donde el juego va a ser de alguna manera, es decir, quién va a estar más vinculado a esa condición del saber, al saber para ser aplicado como poder. Dicho esto, me parece que la prioridad, vuelvo a insistir, va a tener un elemento central en lo que a nivel semántico seguimos llamando democracia, pero me parece que eso es lo de menos, digamos, ¿no? Si los procesos que van a continuar se seguirán llamando no democráticos, más allá de que siga teniendo prestigio el valor de esa palabra, sobre todo
en recomposición con lo que fueron los regímenes militares, de sangre, de terror y horror, me parece que lo que se va a establecer es lo que ya estamos observando a través de la prioridad, ¿no? La política como organización, insisto, más allá de sea en esos términos de democraticidad, que no sé muy bien qué podrían representar, va a tener que establecer prioridades, ¿no? Es decir, va a tener que poner en blanco sobre negro, con mayor claridad meridiana, qué tipos de aspectos va a pretender resolver en un corto, en un mediano y en un largo plazo. Es decir, vamos a pasar de una política que hasta ahora era en casi todas las aldeas globales, semántica de la democracia, de la expectativa de que vamos a eliminar la pobreza, de que vamos a generar más trabajo, que vamos a generar felicidad, que vamos a... Acá en Argentina hay una manifestación que me parece muy contundente del primer presidente cuando se recuperó la democracia, que era Alfonsín, que en sus discursos él cerraba con ese discurso acaloradamente, exclamando: con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se... Digamos, esa democracia de la expectativa que imperó hasta ahora, parece que va a dar paso a la democracia de las prioridades. Insisto, más allá de que sean democracias o no, digamos, o como las llamemos más luego, que se podrán resignificar, se podrán deconstruir. Ese es otro proceso que habría que ver cómo se desanda. Pero me parece que la prioridad va a ser el concepto, digamos, que va a establecer el punto meridiano, la regla de juego que va a variar sustancialmente de un tiempo hasta que ya ha variado, digamos. Porque hoy, por ejemplo, si yo quiero salir, o si ustedes quieren salir, no lo van a poder hacer porque, primero, seguramente van a tener que poner el tapabocas. Y segundo, que de acuerdo al lugar que estén, algunos tendrán que pedir permiso a autoridades como para circular, otros tendrán que explicar a dónde se van y otros no tendremos a dónde ir porque la mayoría de los lugares están cerrados, porque incluso si uno quiere viajar tiene que hacer terribles restricciones, en el caso de los que puedan, terribles restricciones condicionantes que precisamente restringen nuestra propia libertad, ¿no? Esa relación en libertad, en ese concepto de Levinas tan claro, en que consiste precisamente la libertad en saber que la libertad la podemos perder en cualquier momento, digamos, ¿no? Entonces, a partir de esa dimensión y esa conceptualización, me parece que la prioridad va a ser el orden que se ponga en juego más claramente, más fehacientemente y efectivamente en las nuevas recomposiciones globales que tengamos a nivel político, ¿no? Obviamente que van a existir algunas otras cuestiones secundarias, como la organización electoral, podrán surgir votos a distancia, votos, digamos, a través de plataformas telemáticas, podrán existir algunos escarceos, digamos, más o menos violentos o no violentos. Me parece que igualmente la cuestión no va a pasar por ahí, sino va a pasar de cómo se ordena esa prioridad o cómo se ordenan las prioridades y cómo los nuevos actores políticos, los actores que tengan que ver con esa relación de saber y poder, se van a precisamente plantear en los diferentes espacios qué prioridades van a atender los gobiernos de las diferentes comunidades. Es decir, van a haber lugares en donde se va a tener que establecer que si un determinado país quiere salir adelante económicamente y dejar de lado su educación, y bueno, habrá que ahí determinar qué prioridad va a ser, si va a ser a través de un modelo productivo, si va a ser a través de un modelo de servicios, si va a ser a través de un modelo de intercambios, o sea, dentro además de un contexto, una geopolítica, y con esto finalizo, en donde obviamente vemos con claridad cómo el aceleracionismo del capital se da a través, no ya de una disputa, porque me parece que eso ya está ganado a través de lo que es el imperialismo chino y que hoy muy pocos hablan, bueno, salvo el presidente de Estados Unidos, que es el principal afectado, ¿no? Cuando él dice claramente el virus chino, porque, bueno, quiere dar a entender que tal vez eso surgió de ahí de alguna manera que no podemos precisar ni cerciorar, y el principal afectado, porque corre de eje en disputa a un imperialismo que no estaba activo, digamos, ¿no? O sea, el imperialismo norteamericano, yanqui, como se llaman, de posiciones de izquierda y emancipatorias, en realidad es, digamos, el último tiempo era una reminiscencia de lo que fue en algún momento o cómo operaba arquetípicamente nuestra cultura, nuestro inconsciente colectivo, pero no era activamente una imposición de políticas injerencistas. De alguna manera quedaba como el resabio de lo que fue ese triunfo de la Guerra Fría, cuando, bueno, lo vencen al bloque soviético básicamente con la hamburguesa y la gaseosa, digamos, ¿no? Con el McDonald's y la Coca-Cola, digamos, ¿no? Entonces,
Aún con eso siguen, o las películas de Hollywood, con esos elementos culturales, sigue el establecimiento de ese predominio de lo cultural, con el jean, con el vaquero, con la ropa que usamos, ¿no? Tiene que ver con eso, pero lo que está en disputa es el imperialismo chino, que sí es un imperialismo activo. Por ejemplo, acá en Argentina nosotros tenemos tres elementos del último tiempo. Uno que hemos concedido en una provincia, se llama Neuquén. Bueno, le hemos dado al ejército chino jurisdicción allí porque ellos establecen un observatorio astronómico, no se sabe muy bien de qué tipo, pero a través de un intercambio económico, obviamente, nuestros gobiernos han cedido soberanía ahí, ¿no? En ese ámbito de una de nuestras provincias, ¿no? Después, el partido de gobierno, el PJ acá, establece Zoom directos con los miembros del Partido Comunista Chino, digamos, ¿no? O sea, una relación obviamente con un espacio político que no se considera democrático, y ellos además, los miembros, principales miembros del Partido de Gobierno Nacional, lo difunden y lo comentan como si fuese algo de que enorgullecerse, blanqueando la relación que tienen. Y finalmente, desde diferentes pedidos de gobierno, ministerios, se promulga o se propone en verdad relaciones con China ya oficiales, es decir, hay incluso el surgimiento de una licenciatura de relaciones con China, ¿no? Que tiene obviamente el entendimiento a través del mandarín, ¿no? En la cultura y demás, y que a nivel mundial obviamente vemos a través de la depredación de los mares que hace el ejercicio chino, a través de bueno, las distorsiones económicas que imponen su desarrollo, a través de aplicaciones como TikTok, hasta Huawei como marca o como elemento de las telcos, de las telecomunicaciones, y en definitiva, todo el conjunto de esa guerra comercial, en realidad es una guerra cultural que están librando porque, insisto, el imperialismo chino opera a través de lo real, a través de esta imposición, en la depredación de los mares, la imposición de nuevos conceptos económicos en todos los órdenes y todos los sistemas, pero también en lo cultural. A través de quienes se muestran de alguna manera que hacen esa reminiscencia, esa disputa ética con el imperialismo yanqui, las posiciones de izquierda, progresistas, populistas y emancipatorias, plantean con alegría y con éxtasis la irrupción de esta disputa en la geopolítica mundial de China con Estados Unidos, como que si eso va a beneficiar de alguna manera estas posiciones latinoamericanistas, liberacionistas, digamos, en una mancuerna, en una vinculación que la verdad no tiene sentido, que no tiene gollete, porque no implica que, digamos, la disputa del monopolio de la política global y mundial de China en Estados Unidos no signifique que nosotros vamos a tener una ventaja porque tengamos una mejor relación con China. Al contrario, los chinos van a seguir haciendo de las suyas en su relación cultural, en su relación económica, y a mi modo de ver, yo no creo que lo que nos proponga China nos haga mejores seres humanos. No porque los chinos sean malos, sino porque primero no tenemos relación cultural, no tenemos relación astronómica, no tenemos relación incluso del modelo que ellos proponen, que es un modelo a través de la sobrepoblación que tienen, digamos, en relación a nivel mundial. Dispusieron de un tiempo la no posibilidad de tener más de un hijo, hay un solo partido político, obviamente crean ciudades que están vinculadas a espacios de trabajo que están al lado de las viviendas de los trabajadores para que no se gaste en transporte ni se gaste en tiempo en que esos trabajadores sean nada más que organismos de producción. El aceleracionismo que Heidegger planteaba, la hiperreproducción de ese instrumento, es decir, la cuantiosidad del número, la depredación de los recursos, el establecimiento de lo chino como el reino de lo plástico, que en realidad puede resolvernos el aquí y el ahora, pero nos afecta en el drama ecológico que estamos padeciendo. Entonces, bueno, el modelo que nos propone es un modelo que, a mi modo de ver, no sé si, no creo que sea mejor que el imperialismo que nos rige ahora,
y que tampoco nosotros podemos terciar de decir, bueno, preferimos esto, entonces, porque vamos a tener una buena relación con China, China va a decir que digamos, no va a ejercer su imperialismo y mañana, si gobierna con términos más efectivos, no podrá decir, no, bueno, mira, acá en Latinoamérica tienen que cultivar todos yuca, mandioca, ¿no? Y bueno, entonces no, porque esas son las disposiciones, entonces si lo hacen en su propio país, ¿cómo no lo van a hacer? Y de alguna manera lo plantean en todos los órdenes. Entonces, esa tutela que hacen de nuestros progresistas, intelectuales, que dicho sea de paso, son el campo más populoso en lo intelectual, en los pensamientos críticos, hacen que obviamente el triunfo del imperialismo chino esté a la vuelta de la esquina. Y esto, insisto, tiene que ponernos a pensar en relación a qué prioridades vamos a tener y qué nuevos actores políticos van a ser quienes nos planteen aspectos para tener una comunidad mejor, ¿no? Entonces, finalizando, la nueva composición de los actores políticos sociales en el desmoronamiento de este sistema de verdad, yo creo que va a estar llamado a construir a través de prioridades. Vamos a tener que trabajar más firmemente en que no va a ser todo posible resolverlo al unísono en el aquí y ahora. Vamos a tener que establecer si le damos más interés a lo económico, a lo laboral, a lo educativo, a la salud, a la cultura, donde deben establecerse con claridad precisamente ese tipo de cosas y también estas cuestiones, ¿no? Terminar con el fantasma de las ensoñaciones de esto de que vamos a ser más libres si se muere aquel el otro, pero cambiamos de collar. No, la libertad la vamos a tener que trabajar día a día en estos espacios. En nuestra individualidad, luchar nuestra libertad, decir, bueno, yo no puedo participar de esta jornada, pero no puedo viajar a México, no puedo viajar a España, pero de alguna manera puedo conseguir una computadora, ponerme en contacto con ustedes pueden escuchar. Yo puedo tener libertad de que si hay críticas y comentarios, no encerrarme en que mi posición de verdad sea única o tenga que ser de esa manera, ni mucho menos. Entonces me parece que ahí ese es el camino que podemos empezar a desandar como para tener una lógica de prioridades que nos haga más humanos, que nos haga que si no podemos resolver incluso los grandes problemas que tenemos, al menos que no se agraven. Y que esto no signifique un drama, ni que signifique la desilusión, ni el negativismo, ni deshumanizarnos. Al contrario, es reconocer nuestros límites y trabajar para dentro de esas imposibilidades hacer lo mejor posible en un consenso generalizado y en donde la mayoría estemos de acuerdo para fijar esas prioridades. Que fijar esas prioridades no va a significar el negar otros aspectos que tenemos a trabajar, pero sí ponerlos en tiempo y espacio como para que precisamente los menos padezcamos, menos personas padezcamos lo menos posible y aquellos que, tengan la posibilidad de plantear aspectos, obviamente, que estén consagrados en ese circuito de que siempre exista un ámbito en donde readmitir y reposicionar los discursos y que eso signifique y obre un mejoramiento o al menos un no empeoramiento de nuestras condiciones actuales. Pues precisamente la política tiene que entender a la felicidad de todos sin que esa felicidad de cada uno implique el mal para el otro, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, espero que les haya resultado interesante, lo fue para mí el poder transmitir estas ideas, estos conceptos. Francisco Tomás González Cabañas los saluda, muchas gracias.